Me gustaría hablarles un poquito de las características del sonido. El sonido se produce por vibraciones. Si bien nosotros no las vemos, es algo bien físico. Se transmite a través de medios físicos, sí o sí, que puede ser el aire, el agua, el cuerpo, etcétera. Se percibe a través del oído. El oído puede escuchar determinadas frecuencias. No todo lo que hace sonido el oído lo puede percibir. El sonido se mide por hertz, que es una onda por segundo, y el oído puede percibir entre 20 hertz y 20.000 hertz por segundo. Más tarde vamos a poder ver en un gráfico de forma mejor parámetros con frecuencias distintas de sonido. En cuanto a los parámetros del sonido, uno puede distinguirlos según la altura, que pueden ser sonidos graves o sonidos agudos. Los sonidos graves tienen una frecuencia de sonido más lenta y los sonidos agudos más rápida. Como vemos acá en este cuadro, vemos que el agudo tiene más ondas por segundo que el grave. Luego, otro parámetro es la duración del sonido. Los sonidos pueden ser largos o pueden ser cortos. Acá vemos un cuadro del sonido del diapasón, de las frecuencias del diapasón, con la intensidad, que también es otro parámetro del sonido. La intensidad puede ser fuerte o puede ser suave. En caso del diapasón, al principio podemos ver que el volumen es más fuerte y luego se va apagando con el tiempo. Y luego otro parámetro del sonido es el timbre, que va a depender de qué instrumento estemos tocando, o si estamos hablando o cantando. Obviamente no va a tener el mismo timbre un diapasón que un violín, que un piano, etc. Bueno, aquí podemos ver la onda, lo que yo contaba antes, que el sonido se mide por hertz. Y aquí vemos dos parámetros en el gráfico, que uno es el tiempo, o sea la duración que va a tener la onda y cuántas ondas por segundo podemos ver, y que ese es el horizontal, y el vertical sería la amplitud de esa onda, de esa frecuencia. La amplitud sería la intensidad de la vibración de la nota. El volumen también podría ser la amplitud, que como dijimos antes, la intensidad puede ser fuerte o suave y va a depender de qué instrumento estemos tocando o de con qué estemos generando el sonido. Generalmente una flauta no va a tener la misma amplitud y el mismo volumen que un saxo o que un trombón. Y asimismo también en lo que es el diapasón, la amplitud va a ser más fuerte al principio cuando recién lo tocamos, y luego la frecuencia va a ir disminuyendo lentamente. Y bueno, así se escribe en forma de gráfico las frecuencias, así las podemos ver. Y también, eh, aunque nosotros no podemos ver el sonido, imagínense como si fuera una onda parecida a esta, que se va propagando por el aire en el tiempo. El diapasón tiene una particularidad muy importante, y es que sus ondas son siempre iguales. El sonido que produce es bien puro y siempre la misma nota y la misma frecuencia, a diferencia de como vemos en otros instrumentos y en la voz, que las frecuencias van cambiando y las notas van siendo distintas. Entonces yo en el diapasón tengo una sola frecuencia, una nota. Aquí podemos verlo en otro gráfico.
como siempre se mantiene la misma vibración en el diapasón. Pocas veces las ondas sonoras corresponden a sonidos puros. Solo los diapasones generan este tipo de sonidos, que son debidos a una sola frecuencia y representados por una onda armónica. Los diapasones propagan el sonido cuando los tocamos a través de todo su cuerpo, y luego abajo tienen una punta con una base, y también el sonido y la vibración podemos sentirla a partir de esa base. Por eso una forma correcta, como vemos aquí, de agarrar el diapasón es por la base, como dijimos antes, y no en la parte de arriba, porque ahí estaríamos frenando la vibración y apagándolo. Esa vibración y frecuencia que se propaga al tocar el diapasón, si nosotros ponemos el diapasón sobre otro cuerpo, ese cuerpo va a empezar a propagar la misma frecuencia que estamos emitiendo con el diapasón. Y así se transmite de cuerpo a cuerpo, como vemos en la imagen. Entonces, si yo pongo el diapasón, por ejemplo, en el hombro, la vibración se va a empezar a propagar a través de mi hombro por toda la columna vertebral hasta la cintura, también por las piernas, por los pies, y es probable que yo sienta la vibración en la punta del pie, aunque el diapasón esté puesto en la cabeza o en alguna zona más arriba. Entonces, si bien los diapasones tienen una sola frecuencia, quiero contarles que existe lo que se llama el principio de resonancia. Este principio nos dice que allí donde hay dos frecuencias iguales, hay comunicación. Si yo emito una frecuencia, voy a hacer que todo lo que tenga esa frecuencia comience a vibrar a la par. Entonces, el principio de resonancia hace que una frecuencia pueda activar otras frecuencias que vibren de forma similar. Por eso es que si yo pongo en el cuerpo un diapasón de 128 Hz, no va a vibrar y activar en mi cuerpo la frecuencia solamente de 128 Hz. Quiero explicárselos de una forma más visual con las notas del piano. Por ejemplo, nosotros en el piano tenemos las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, que se vuelven a repetir y a repetir en distintas octavas. Esto quiere decir que el primer do del piano, por ejemplo, si midiera 128 Hz, se va a volver a repetir en una octava superior midiendo 256 Hz, que es el doble de frecuencia que la nota anterior. Y así se vuelve a repetir en la otra octava, midiendo el doble todavía de 256 Hz, que es 512. Luego se va a repetir en la otra octava, vibrando a una frecuencia de 1024 Hz, y así. Y lo mismo va a ocurrir para abajo. Si yo me voy a la octava más grave del primer do de 128 Hz, voy a encontrar una frecuencia vibrando en 64 Hz. Entonces, nosotros al tocar por efecto de resonancia, cuando tocamos una nota en el piano, un do por ejemplo, supuestamente comenzarían a vibrar todo el resto de los do, porque al tocar una nota hacemos que por efecto de resonancia todas sus octavas comiencen a vibrar. En el piano acústico hay algo adentro del piano que traba el resto de las notas que no estamos tocando para que surja
únicamente la nota que tocamos y que no empiecen a sonar el resto de los do. Entonces, cuando yo toco un diapasón, estoy activando en mi cuerpo todas las frecuencias que corresponden a las octavas de esa frecuencia original que estoy emitiendo. Por lo tanto, si bien el diapasón tiene una frecuencia pura y única, yo voy a estar trabajando con varias frecuencias a la hora de resonar, de que resuenen en mi cuerpo. Es por eso que los resultados son tan grandes y tan abarcativos. Esto es un concepto muy importante que quiero que tengan en cuenta. Si yo trabajo con el diapasón de 136 Hz, no solo voy a estar activando en mi cuerpo la frecuencia de 136 Hz, sino todas sus octavas, para arriba, más agudas, y para abajo. Entonces dijimos que el oído puede escuchar un rango de frecuencias determinado de sonidos, y que no escuchemos el resto no quiere decir que no estén. Por ejemplo, el oído puede escuchar entre 20 y 20.000 Hz por segundo. Si nosotros nos vamos a una frecuencia superior a esa, encontramos los ultrasonidos, que son superiores a 20.000 Hz y que generalmente los animales pequeños suelen poder oírlos. Por ejemplo, existe el silbato para los perros, que uno toca y no escucha nada, pero sin embargo ellos sí tienen un oído mucho más sensible. Los murciélagos también se comunican a través de ultrasonido. Bueno, aquí podemos ver una tabla, aunque no esté en nuestro idioma, podemos ver los distintos animales y las frecuencias que suelen escuchar. Generalmente los animales pequeños escuchan este ultrasonido, y luego los animales más grandes pueden escuchar el infrasonido. El infrasonido corresponde a frecuencias inferiores a los 20 Hz por segundo, y por ejemplo los elefantes pueden escuchar y emitir infrasonido, y las ballenas, se dice que las ballenas van emitiendo infrasonido de un grupo de ballenas a otro y se conduce por el agua, que es un medio de sonido conductor muy importante, y así van generando una onda de sonido alrededor de todo el mundo, expandiendo frecuencias de infrasonido de un grupo de ballenas a otro. Bueno, si esa frecuencia que nosotros podemos escuchar, ese sonido, comienza a vibrar más rápido en una frecuencia mayor, se convierte en la onda corta de radio. En una frecuencia mayor ya se convierte en la tele, que ya estamos hablando de megahertz, que el megahertz es 1.000.000 de hertz por segundo, y el kilohertz, que es el de la onda corta de radio, es 1.000 hertz por segundo. Si seguimos subiendo, está la onda radar y la del microondas. Luego se encuentran las frecuencias de rayos infrarrojos y luego las frecuencias de la luz, que esto significa que aquello que nosotros podíamos oír en un rango de frecuencias, si seguimos aumentando su frecuencia, en vez de poder percibirla a través del oído, vamos a percibirlo a través de los ojos y vamos a poder ver un rango de colores inmensos a través de lo que es la luz. Esto es muy interesante porque si yo al tocar un diapasón estoy activando sus frecuencias de octavas superiores, voy a estar activando las octavas que corresponden también a las frecuencias de la luz. Entonces es muy
posible y es muy común que uno reciba las frecuencias de los diapasones o de los cuencos y empiece a ver colores en el entrecejo o pueda percibir algún color aunque tenga los ojos cerrados. Entonces yo voy a estar activando todas esas frecuencias de luz al generar una vibración armónica por efecto de resonancia. Luego tenemos los rayos X, rayos gamma, que ya están en el universo y que si nos expondríamos a ellos directamente nos desintegrarían. Por eso es muy importante que sepan que una frecuencia mayor no significa que es mejor y una menor no significa que la frecuencia es peor, sino que todo es relativo. Si yo quiero dormir la siesta, la luz que es tan buena y tan linda del sol me va a molestar. Entonces todo es relativo según la situación en la que estemos. Y si nosotros, como vemos en el gráfico, nos vamos hacia vibraciones menores a los 20 Hz, aquello que nosotros podíamos oír o que podíamos ver en otras frecuencias, en unas frecuencias más bajas, ya lo empezamos a tocar. Por ejemplo, los que viven cerca de un estadio de fútbol donde hay un recital, van a poder tocar que sus muebles empiezan a vibrar cuando hay un recital. O si pasa un avión muy cerca o el subte por abajo de nuestro departamento, pueden empezar a vibrar los vidrios o puede vibrar el piso. Entonces eso ya no lo llegamos a escuchar porque nuestro oído no lo percibe, pero sí lo podemos sentir a través del tacto en nuestro cuerpo. Y en los diapasones y en los cuencos a veces podemos sentir la vibración de forma corporal, como un masaje sonoro, aunque no estemos sintiendo también el sonido, percibiéndolo a través del oído.